El viento seco del desierto soplaba sin descanso, levantando remolinos de polvo que se enredaban entre las tablas viejas del porche y hacían crujir los letreros medio sueltos del pueblo de Dry Creek. A esa hora, el sol caía a plomo sobre los tecos de zinc, derritiendo el aire en una neblina dorada que parecía flotar sobre la calle principal. Desde lejos, el galope de un caballo rompió la calma. Los hombres en la cantina levantaron la vista, acostumbrados a reconocer los sonidos que anunciaban problemas. El forastero apareció entre la polvareda, alto, con el rostro curtido por los años y la mirada oculta bajo el ala de su sombrero. Nadie lo conocía, pero todos lo observaron con la misma mezcla de curiosidad y desconfianza. Llevaba un revólver colgado del cinturón, y eso bastaba para que el silencio cayera sobre el lugar. Jack Monroe desmontó frente al salón, ató el caballo al poste y empujó las puertas de vaivén. El murmullo de voces se apagó de golpe. Pidió whisky con un tono que no dejaba espacio para preguntas, bebió un trago largo y dejó la moneda sobre la barra. En el rincón más cercano, un grupo de hombres jugaba a las cartas mientras una pianola desafinada trataba de llenar el aire con una melodía cansada. Jack no hablaba mucho, observaba, y en medio de esa monotonía del polvo y el sudor, fue cuando la vio a ella. Elena Valcourt estaba de pie junto al mostrador, discutiendo con el cantinero sobre la entrega de unos libros que habían llegado desde Tucson. Su voz era clara, firme, con un acento que no pertenecía a esas tierras. Tenía los cabellos oscuros recogidos en un moño, la piel tostada por el sol y los ojos de un verde profundo que parecían contener más historia que todo el desierto alrededor. Los hombres la miraban con un respeto nervioso. Era la maestra del pueblo, y desde su llegada, Dry Creek había cambiado. Algunos la consideraban una bendición, otros, una amenaza para la calma del oeste. Jack no pudo evitar reírse cuando la oyó corregir al cantinero en francés. La risa fue seca, áspera, más provocación que humor. 7 idiomas, dices, soltó con una sonrisa torcida, apoyando el codo sobre la barra. A mí con uno me basta para pedir trago y dar órdenes. Elena giró despacio hacia él, sin perder la compostura. Lo miró con una mezcla de serenidad y desafío. Entonces, señor Monroe, le envidio la simpleza. Pero el mundo es más grande de lo que su vocabulario imagina. Hubo un silencio denso. Nadie se atrevió a reír. Jack alzó las cejas, sorprendido por la firmeza de aquella mujer. Por un instante, el sonido del piano pareció volver, pero él ya no lo oía. Algo en la voz de Elena lo había tocado más hondo de lo que estaba dispuesto a admitir. Ella tomó sus libros y salió al sol, dejando tras de sí un perfume leve, como de lavanda y polvo de camino. Jack la siguió con la mirada hasta que su silueta desapareció en la esquina. Esa noche, mientras el pueblo dormía, el forastero encendió un cigarro frente a la ventana de su habitación. En el silencio de Dry Creek, las palabras de ella le regresaban una y otra vez, clavándose entre el humo y el recuerdo. Por primera vez en mucho tiempo, Jack Monroe no supo qué decir. El sol del mediodía caía sobre Dry Creek con una fuerza implacable, tiñendo el polvo de oro y haciendo que hasta los perros buscaran sombra bajo los carromatos. En la pequeña escuela del pueblo, la voz de Elena Valcourt se alzaba clara, leyendo en voz alta a un grupo de niños que escuchaban embobados. Sus palabras danzaban entre los idiomas, un poco de inglés, un poco de español, como si el viento del desierto se hubiera vuelto melodía. Desde fuera, apoyado en la cerca, Jack Monroe observaba en silencio. Había pasado casi una semana desde que la había visto por primera vez, y sin entender muy bien por qué, encontraba cualquier excusa para acercarse al lugar. Decía que necesitaba reparar la silla de montar, que su caballo cojeaba, o que esperaba a un mensajero. Pero todos en el pueblo sabían que el forastero, el hombre de las balas rápidas y las palabras duras, se quedaba allí solo para escucharla. Cuando la campana sonó y los niños salieron corriendo entre risas, Elena notó su sombra alargada junto al roble. Se quitó el sombrero con calma y lo saludó. «Buenas tardes, maestra», dijo con voz grave. «Vine a asegurarme de que sus alumnos no se rebelaran contra usted». «Si así fuera», respondió ella, esbozando una sonrisa, «tengo suficientes palabras para vencerlos sin disparar una sola bala». Jack se rió, esa risa que a ella le sonaba a trueno lejano. Se acercó un poco más, sin la altanería de la primera vez. «Dicen que habla 7 idiomas. ¿Eso es verdad o pura leyenda de pueblo aburrido?», preguntó, fingiendo indiferencia.
Elena alzó la mirada, el brillo del sol jugando en sus ojos verdes. Es cierto. Pero no sirven de mucho aquí. Nadie los entiende, tal vez pueda enseñarme uno, dijo él. Ella lo observó un momento, midiendo si hablaba en serio o solo jugaba con palabras. ¿Para qué quiere aprenderlos, señor Monroe? Para saber cómo decir, te necesito, en todos, respondió, sin pensarlo. Elena se quedó callada. No estaba acostumbrada a que la sorprendieran. Había conocido hombres instruidos en Europa, soldados, poetas, pero ninguno había pronunciado una frase tan sencilla con tanta verdad en la mirada. Aún así, cambió de tema como si quisiera esconder la emoción que le cruzó el rostro. Empiece por algo fácil, dijo, rompiendo el silencio. En francés se dice, «Je besoin de toi», repítalo. «Je, voy, son», balbuceó Jack, torciendo las sílabas. Ella rió, y él también. La tarde se alargó entre risas y palabras mal pronunciadas. Elena le enseñó cómo decir, vida, en italiano, esperanza, en alemán, corazón, en español. Cuando el sol comenzó a caer, ella guardó sus papeles y se dispuso a irse. Jack la acompañó hasta la puerta caminando despacio. Antes de despedirse, se detuvo. «Maestra, ¿cuál es el idioma que más le gusta?» «El del alma», respondió con suavidad. «Ese que no se enseña, solo se siente». Esa noche, Jack no durmió. En el murmullo del viento creyó escuchar su voz repitiendo cada palabra que ella le había enseñado, y comprendió que por primera vez en años, había empezado a aprender un idioma que no necesitaba traducción. La madrugada llegó con un silencio espeso, de esos que presagian desgracia. El polvo se arremolinaba sobre la calle principal de Dry Creek, y en el horizonte comenzaron a verse las sombras de jinetes avanzando sin prisa, pero con intención. Eran 5 hombres, armados y sucios, con las cicatrices del desierto en la piel. Venían buscando a alguien, y todos sabían quién era. Jack Monroe los había enfrentado años atrás, y ahora venían a cobrar la deuda que había dejado en sangre. Elena se enteró por el herrero, que corrió hasta la escuela con el miedo pintado en la cara. La maestra dejó caer el cuaderno que tenía entre las manos y salió sin decir palabra. Encontró a Jack en el establo, revisando su revólver con la calma resignada de quien sabe que el destino ya le ha escrito el final. El sol aún no había salido del todo, y la luz gris de la mañana hacía que su figura pareciera parte de la sombra. «No tienes que hacerlo», dijo Elena, su voz quebrada. «No eres ese hombre que ellos buscan». Jack levantó la vista. Había cansancio en sus ojos, pero también una determinación que no admitía tregua. «Sí lo soy, Elena. No sé hablar como tú, ni usar palabras bonitas, pero sé defender lo que amo. Y esta vez, no pienso huir». Ella se acercó, tomó su mano y la apretó con fuerza. «Entonces déjame quedarme contigo», susurró. «Si el destino va a hablar hoy, quiero escucharlo a tu lado». Jack la miró con ternura, el tipo de ternura que solo se tiene una vez en la vida. «Eres demasiado buena para este lugar», murmuró. «Y demasiado valiente para mí». «No hables», lo interrumpió ella. «Guárdate las palabras para cuando regreses». El sonido de los cascos rompió el momento. Jack salió al polvo, desenfundando su arma con un movimiento firme. Los hombres lo esperaban frente a la iglesia. Las palabras fueron pocas, los disparos, muchos. El eco del plomo rebotó en las paredes y se mezcló con el chillido de los cuervos. Elena corrió hacia él cuando todo terminó. Jack estaba de rodillas con la camisa manchada de sangre, respirando con dificultad. «Dime algo, en tus idiomas», susurró, con una sonrisa cansada. Ella cayó a su lado, temblando. Le tomó el rostro entre las manos y una lágrima rodó por su mejilla. «Je t'aime», susurró en francés. «Te amo», en italiano. «Te quiero», en español. «Ich liebe dich», en alemán. Las palabras se fueron deshaciendo entre sollozos hasta que solo quedó una, dicha con todo el corazón: «Te amo». Jack cerró los ojos y por un instante pareció que el mundo se detenía. Pero la muerte no se lo llevó. Los hombres que lo atacaron huyeron, dejando atrás más polvo que orgullo. Cuando el sol volvió a brillar sobre Dry Creek, Jack Monroe seguía con vida, y Elena, con las manos manchadas de su sangre, susurraba oraciones en todos los idiomas que sabía. Desde aquel día, cuando alguien en el pueblo se burlaba de la mujer que hablaba 7 lenguas, Jack se levantaba despacio, miraba al hombre a los ojos y decía con voz firme: «Cállate. Ella puede hablar con los ángeles, y tú apenas con tus botas».